El marmoleo de la carne depende de la alimentación del ganado vacuno. La grasa intramuscular de la carne no solo dependerá de la raza, sino también de lo que consumen los animales. La alimentación marca una diferencia significativa, ya que de los nutrientes que consuma el animal dependerá la calidad del producto final, en este caso, la carne. Una raza que genéticamente tiene la mejor capacidad para producir excelente marmoreo es la carne de la raza Wagyu, raza originaria de Japón, por la alta presencia de ácidos grasos monoinsaturados. Sin embargo, el tema de marmoleo no es únicamente raza, sino depende también de la calidad de alimento que se suministre en las etapas de levante y ceba. El ganado que consume pellets industriales, que es utilizado en corrales de engorde, no tendrá la misma densidad de nutrientes si consumieran leguminosas y pastos naturales que se desarrollan en las praderas. Algunas investigaciones han logrado demostrar que la mejor herramienta nutricional para mejorar el marmoleo de la carne es terminar el ganado con dietas a base de granos altamente digeribles, lo cual dará a los animales un alto nivel de energía, que a su vez conduce a niveles altos de glucosa en la sangre, que promueve la deposición de la sangre. Por favor, suscríbete al canal y dale al botón de me gusta. Gracias por vernos.